Tras su detención el sábado en Caracas, el presidente venezolano Nicolás Maduro fue trasladado hacia Nueva York junto a su esposa y hoy prestará declaración ante un tribunal de justicia estadounidense. Mientras tanto, en Uruguay, la región y el mundo continúan los análisis y posicionamientos tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela para derrocar al régimen chavista. Mediodía, es un gusto recibirles con estas noticias a esta hora, donde tenemos 24 grados de temperatura en estos momentos en Capital, una máxima de 26 según el pronóstico de Inumet. El cielo se presenta claro, algo nuboso, con vientos del sector este con una intensidad de hasta 40 kilómetros en la hora y rachas de hasta 50 kilómetros en la hora. Y ya con esta hermosa vista de la bahía, les contamos que hay una circulación restringida por un siniestro de tránsito ocurrida sobre el mediodía en General Flores y Bruno Méndez, y hay solo un carril habilitado en dirección al sur. Destacamos además que en la previa de la Jornada de Reyes por la Feria de Vía Blanca, allí en 8 de octubre, desde las 11 de la mañana de esta jornada y hasta mañana al mediodía estará cortado, como es habitual, 8 de octubre entre Valle Ordóñez y La Rabide. Los cruces habilitados hasta las 4:30 de la tarde, luego el corte será total, es en Comercio, Gobernador Viana y La Rabide. Todos los detalles sobre los desvíos y las paradas de ómnibus en MB Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Vamos a arrancar con los titulares más destacados a esta hora. Yamandu Orsi mantuvo un diálogo telefónico con el mandatario español Pedro Sánchez, donde compartieron la preocupación por la intervención de Estados Unidos en Venezuela. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que lo correcto es escandalizarse ante la intervención de Estados Unidos en Venezuela porque la región está siendo agredida. El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez dijo que el pueblo venezolano debe resolver sobre su futuro, y el senador blanco Sebastián da Silva justificó la medida de intervención estadounidense. Venezolanos residentes en Uruguay se concentraron en Montevideo el fin de semana para celebrar la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Y bueno, y desde el sábado las informaciones, no solo en Uruguay, sino en buena parte del mundo, están signadas por lo que pasó en Venezuela. Por eso así arrancamos este informativo, centrándonos ahí y dándole ya el buenos días a nuestro compañero Alejandro Gavar. Alejandro, ¿cuáles son las novedades a esta hora? Hola Pilar, buen mediodía para todas y todos. Bueno, realmente vamos a ir punto por punto después de lo que ya conocemos, qué es lo que está pasando ahora y hacia dónde se proyecta esta situación que por lo pronto tiene más incertidumbres que certezas. Ahora, a esta misma hora, está reunido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Allí se planteó de entrada, nomás por parte de la Secretaría, lo inconveniente de la intervención que socava el derecho internacional y la soberanía de los países. Con esto ha comenzado un Consejo de Seguridad que seguramente estará muy candente hoy, a raíz no solamente de los acontecimientos, sino también de quienes lo integran, entre otros varios países latinoamericanos que están en la etapa que suele ser de presencia previsional o provisional por un tiempo. Por otro lado, como decía bien Pilar, Maduro ya está en el juzgado donde va a comenzar a transitar su proceso judicial. De hecho, a las 2 de la tarde, hora de Uruguay, las 12 en Nueva York, va a comenzar este juicio, por decirle de alguna manera, al que será sometido él y su esposa. Las certezas que hay a esta hora son que Estados Unidos y el presidente Trump mantienen su retórica sobre cómo va a manejar esta situación. Esto es, que Estados Unidos controla la situación en Venezuela, que Delcy Rodríguez deberá atenerse a lo que Estados Unidos le indique. Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta, asumió el cargo de presidenta, hizo un consejo de ministros y allí siguen estando algunas de las principales figuras del chavismo: Diosdado Cabello, Vladimiro Padrino López, ministro de la Defensa, y allí hay
digamos, retórica también bastante confusa. Por un lado, Delcy Rodríguez dice que va a colaborar y que va a trabajar estrechamente con Estados Unidos, respetando la soberanía de Venezuela y demás, pero por otro también hay una exigencia de los estamentos militares de, bueno, no solamente que se devuelva a Nicolás Maduro, sino de comenzar a perseguir a todos aquellos que entienden formaron parte de una traición hacia el presidente venezolano. Hay varias cosas que están en dudas y de las que se ha hablado poco. ¿Cuántos muertos hubo en esta operación? Hoy Cuba dijo que 32 de sus hombres que formaban parte del primer círculo de seguridad de Maduro fueron asesinados. Hay quienes hablan, de hecho el New York Times hablaba de 40 muertos, otras cifras se acercan a las 60, 70 muertos, civiles y militares, pero tampoco hay imágenes de lo que allí ocurrió. Otro aspecto muy llamativo es el rol que tiene hoy la oposición venezolana. María Corina Machado a esta hora está a un lado de cualquier gobierno en Venezuela, y también Edmundo González Urrutia, quien dijo que lo que ha ocurrido es muy importante pero insatisfactorio. Y hasta allí han llegado las declaraciones de la oposición venezolana, porque recordemos que Trump lo descartó cuando dijo que no era el momento para que Corina Machado se hiciera cargo del país. También dijo Trump con respecto a un proceso electoral que eso no va a ser en lo inmediato, lo cual hace pensar que todo esto va a continuar en un status quo donde se verá qué ocurre con Delcy Rodríguez y ese gobierno provisional que ahora va a estar al frente de Venezuela y que va a seguir los lineamientos que le indique Estados Unidos. Por otra parte, también hay que considerar lo que fue una amenaza directa al presidente colombiano, Gustavo Petro, cuando dijo que está haciendo las cosas muy mal, que fabrica cocaína, que envenena a Estados Unidos. Gustavo Petro dijo que cualquier intervención militar va a tener una respuesta también militar por parte de Colombia y que si es necesario va a volver a las armas para defender a su país. También habló de México y dijo que en México es necesario hacer algo. Salió al cruce Claudia Sheinbaum, que dijo que se debe respetar la soberanía y la integridad de los pueblos. Dijo que Cuba se va a caer sola, que no necesitaría hacer nada similar a lo que pasó en Venezuela, porque a partir de esto dijo poco menos que Cuba se va a caer a pedazos. Y por otra parte, también está el tema de Groenlandia en la vuelta, porque volvió a insistir, ¿no?, tras golpes palos, que Groenlandia es necesaria para la seguridad de Estados Unidos. Es decir, uno atrás del otro. Eso es lo que aparentemente se está dando en este momento. Ya hay algunos perfilados para la explotación petrolífera. De hecho, la empresa anglo-holandesa, hablamos de la Shell y la British Petroleum, ya pidieron la volada para explotar un yacimiento de gas que existe entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Hoy también habló China a través de Xi Jinping, quien volvió también a hacer referencia a la gravedad de socavar la soberanía de los países a nivel internacional. Veremos qué actitud toma el gobierno chino, porque hay quienes dicen que a nivel de la geopolítica mundial acá hay un reparto bárbaro, para un lado y para el otro de las principales potencias del mundo, y que esto es solo un atisbo de lo que puede llegar a ocurrir en un futuro no muy lejano. Lo llamativo, o mejor dicho, lo novedoso, es que es la primera injerencia de Estados Unidos en el siglo XXI. Nos tenía muy acostumbrados en el siglo XX y sobre todo las últimas que se dieron en las décadas del 80, la de Panamá en el 89, la de Grenada en el 83. Después Estados Unidos estuvo con otro tipo de actividades en otras partes del mundo y perdió un poco de vista lo que ha llamado, sin cortapisas, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, como el patio trasero de los Estados Unidos. Pete Hegseth dijo algo también el otro día que tal vez pasó un poco inadvertido, y es que esto es una prueba de que Estados Unidos no va a permitir que nadie tenga una injerencia directa sobre su patio trasero, que somos nosotros, los estados latinoamericanos. Ese es el estado de cosas en este momento. El Consejo de Seguridad reunido, Maduro va a comenzar a declarar. Delcy Rodríguez, que ahí la vemos, que veremos qué actitud toma frente a los lineamientos que según Estados Unidos le va a enviar, y ver qué pasa con el resto de países que hoy fueron amenazados por el propio presidente Trump a bordo del Air Force One, cuando dijo que ahora podría también hacer lo mismo en Colombia. En fin, habrá que aguardar. Seguramente en el correr de esta jornada, Pilar, vamos a estar desarrollando todo lo que va aconteciendo minuto a minuto y lo estaremos brindando a partir de la edición central de MVD Noticias.
Bien, muchísimas gracias, Alejandro. Señales contradictorias que dan para preocuparse y mucho, sobre todo en esta región, en este continente. Y seguimos en tema porque el presidente de la República, Yamandu Orsi, mantuvo un diálogo telefónico este domingo con el mandatario español, Pedro Sánchez, donde compartieron la preocupación por la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Uruguay y España, junto con otros gobiernos de izquierda de América Latina, como Brasil, Chile, Colombia y México, suscribieron una declaración conjunta y el asesor presidencial Álvaro Padrón dijo que se buscará la unidad de todos los países de la región, más allá de las diferencias políticas. Este domingo, luego del Consejo de Ministros que fue convocado tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, el presidente Yamandu Orsi mantuvo una conversación con su par español, Pedro Sánchez. Según publicó El Observador y confirmó MBD Noticias con fuentes oficiales, ambos presidentes dialogaron sobre la coordinación de los gobiernos de izquierda por la situación en Venezuela y la preocupación por una escalada de las tensiones globales. En el comunicado que suscribieron el domingo 6 países, se planteó que la situación en Venezuela debe resolverse por vías pacíficas y mediante el diálogo y la negociación. Además, reafirman el carácter del continente como zona de paz y expresan preocupación por la potencial apropiación externa de recursos naturales y estratégicos, acciones que consideran incompatibles con el derecho internacional. Este lunes, el asesor en temas internacionales de la presidencia, Álvaro Padrón, dijo en Radio Sarandí que el presidente Yamandu Orsi mantuvo conversaciones con todos los mandatarios que firmaron la declaración conjunta sobre Venezuela. Agregó que Uruguay procura un acuerdo general sobre la situación en Venezuela a nivel de toda América Latina, más allá de las diferencias políticas entre los gobiernos. Estamos frente a algo mucho más grande que una intervención en un país. Yo creo que a esta altura tenemos que tomar conciencia, y a mí me importa mucho esto, sobre todo con el público uruguayo, que no veamos esta situación como algo que le pasa a otros, ¿no? Como si fuera, vieron ese problema de que el término política exterior nos hace sentir que es algo como ajeno, ¿no? Como algo que le pasa a otros. Bueno, en verdad, esto que está ocurriendo ahora, y yo creo que casi lo de Venezuela es una excusa, es la aplicación de una nueva estrategia que se lanzó hace poco más de un mes por parte de Estados Unidos y que empieza a tener una aplicación práctica. Ya, en parte ya la tenía con intervenciones que no eran militares, ¿no? Fue lo que pasó con Brasil, cuando a través de aranceles se quiso penalizar una decisión de la justicia brasilera, pasó en Argentina con la elección en una intervención directa, pasó en Honduras. Yo te agregaría a la lista de estas intenciones de Estados Unidos el tema de Panamá. Hay que acompañar mucho a Panamá. Recuerden que llegó a decir que el canal de Panamá era de Estados Unidos. Por su parte, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que lo correcto es escandalizarse ante la intervención de Estados Unidos en Venezuela porque la región está siendo agredida. En esa línea cuestionó a Donald Trump porque se siente gobernante de todos los países del continente sin ninguna validez jurídica, a la vez que aclaró que no tiene simpatía por el proceso de Maduro en Venezuela. Cuando hay un escándalo de este tipo, lo primero que tiene que hacer un pueblo es escandalizarse. Lo que vimos fue una invasión a un país. La invasión nunca fue tan explícita en cuanto a los intereses de Estados Unidos en términos de recaudación en base al petróleo venezolano, y vaya a saber qué otras riquezas, porque Venezuela es un país muy rico. Una cuestión de este tipo tiene que tener una contundencia en la respuesta. El movimiento sindical convocó y el Frente Amplio apoyó esa convocatoria en Plaza Libertad. De hecho, hubo una multitud en Plaza Libertad pensando que se convocó el 3 de enero para el 3 de enero. América Latina, que está siendo agredida por alguien que fue electo para gobernar Estados Unidos de América, pero no para gobernar todos los países de América. Entonces se siente gobernante de todos los países y realmente no lo es. Entiendo el tamaño del Uruguay, pero también tiene que haber una dignidad para expresar el dolor y la indignación que nos provoca actitudes de este tipo de una potencia imperial, ¿no? Es increíble que se actúe de esa manera, porque yo tengo una posición en general negativa sobre el proceso de Maduro, pero eso no tiene nada que ver con que un país se arrogue el derecho de juzgar al presidente de otro país, aunque la elección no haya sido tan clara como nos hubiera gustado a todos, ¿no?
Pereira destacó que los partidos políticos uruguayos se hayan posicionado en contra de la intervención en Venezuela y dijo que el Frente Amplio busca adoptar posiciones comunes con otras fuerzas políticas de izquierda de la región. A su vez valoró la declaración del presidente Orsi y de la Cancillería. No le podemos pedir al gobierno lo que tiene que hacer el partido. El partido tiene que hacer política. Y el gobierno tiene que gobernar y tomar posiciones claras respecto al derecho internacional. Y las tomó la Cancillería desde el día 1 y la tomó en la declaración conjunta el presidente Orsi. Lo que siente el Frente Amplio es orgullo de su gobierno. El orgullo de que nuestro gobierno haya actuado con valentía y también tomando en cuenta la opinión no solo del Frente Amplio, sino ya, como digo, la opinión de otros sectores de la sociedad. Distintos sectores del Frente Amplio también tomaron posición y acaba de terminar una reunión en el MPP. Allí está nuestro compañero José María Caraballo. Josema, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes y saludo para todos. Bueno, seguimos hablando del tema Venezuela, justamente la incursión militar de Estados Unidos del pasado fin de semana. Estamos en la sede del MPP para dialogar con la diputada del Frente Amplio, Julieta Sierra. Sierra, ¿cómo le va? Gracias por estos minutos para MPP Noticias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, tema que dio que hablar durante todo el fin de semana y que seguirá dando que hablar justamente en el correr de la semana porque se va a reunir la Comisión Permanente para analizar justamente la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela. ¿Cuáles son los planteos concretos allí? Para nosotros es importante que se condene, que se rechace la injerencia militar de Estados Unidos en un país latinoamericano. Hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquier otro. Y creo que bajo ese parámetro de no saber qué va a pasar hacia adelante, porque ya hay amenazas hacia Colombia, ya hay amenazas hacia México, ya intentó Estados Unidos interferir en la justicia brasilera dando opinión sobre el juicio de Bolsonaro, bajo ese parámetro es en el que nos movemos. Entonces es una preocupación muy grande que estamos teniendo como latinoamericanos, aunque sabemos que las intervenciones militares en todo el mundo de Estados Unidos han traído solo más violencia y nos parece tener una postura firme que condene es fundamental. La idea, había una iniciativa del Frente Amplio de analizar en el Senado justamente esta situación para tener una declaración de todo el Parlamento vinculado con lo que pasó este fin de semana, pero hubo reparos de la oposición. La oposición en el Senado no quiso levantar el receso, así que se va a tratar en la comisión permanente este próximo miércoles. Yo quiero dejar claro que para mí no es lo mismo una declaración que salga solo con los votos del oficialismo, porque tenemos mayoría, a que salga con el voto de todos los partidos políticos. No es lo mismo un rechazo unánime. Entiendo también, y soy realista, en que la unanimidad es difícil cuando tenemos declaraciones del Partido Colorado que por poco no están celebrando la injerencia militar de Estados Unidos en Venezuela, pero bueno, será parte de las discusiones y de las negociaciones que tendremos ese mismo día. Hay preocupación por las declaraciones de Trump en este sentido, que por ejemplo en su conferencia de prensa el otro día hablaba de la doctrina Monroe. Sí, sin dudas que hay una preocupación muy grande, porque no solamente hablaba de la doctrina Monroe, también la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos anunciada hace unas semanas ya adelantaba la importancia que le da a Estados Unidos a volver a tenernos como un patio trasero a América Latina. Sabemos que las dictaduras en América Latina fueron financiadas directamente por Estados Unidos, entonces es preocupante. Nunca habló Trump en la conferencia ni de democracia, ni de libertad, ni de paz. No esperábamos que lo hiciera, pero bueno, si anda algún distraído creyendo que Venezuela ahora va a tener un proceso más transparente o mejor para la gente, malas noticias. Entre otras cosas, Trump decía el fin de semana que Estados Unidos va a gobernar de forma interina a Venezuela, pese a que, por estas horas está Delcy Rodríguez justamente presidiendo el país caribeño, aunque en las últimas horas también se conoció que Rodríguez ha extendido la mano a Estados Unidos para, tratar de llegar a una situación un poco favorable. ¿Cómo ven ustedes desde el Frente Amplio y del MPP correctamente esto? Y estamos siguiendo este proceso minuto a minuto, que está muy cambiante. Quizás uno esperaba inicialmente que le diera más la derecha a Corina Machado o a Edmundo González, y no fue así. Estamos siguiendo porque va cambiando. Tampoco esperábamos que ya al día siguiente amenazara al presidente de Colombia, Petro, que amenazara también a otros países latinoamericanos. Entonces creo que estamos en un escenario cambiante que nos necesita en alerta como latinoamericanos. Por favor, me parece que ahí la unidad es fundamental.
Resalto muchísimo el comunicado que sacaron muchos países latinoamericanos en conjunto a España de la no injerencia, de la protección de la soberanía, de la estabilidad. Nosotros en América Latina no podemos naturalizar que Estados Unidos intervenga así y nuestra estabilidad esté en juego. No es un problema ajeno a nosotros. Entonces, siguiendo minuto a minuto a ver qué va pasando. Diputada Julieta Sierra, gracias por estos minutos. Gracias y a las órdenes. Bueno, muy bien, así las cosas. Pilar, desde la sede del MPP, volvemos a ustedes. Gracias, José María. Y ahora vamos a tiendas nacionalistas porque el diputado Juan Martín Rodríguez dijo que el régimen en Venezuela no ha caído y que el pueblo de ese país debe resolver sobre su futuro. En línea con la declaración del Directorio Blanco del sábado, el legislador rechazó la intervención militar de Estados Unidos, pero también lamentó que los presidentes de izquierda de la región no hayan reclamado que Nicolás Maduro entregue el gobierno. Ha caído un dictador, no ha caído el régimen. El régimen venezolano sigue tan vivito como antes, hasta el viernes. Lo que ha cambiado en todo caso ha sido la persona que está a su frente y que además está siendo tutelado. Esos son los cambios. En Venezuela siguen habiendo presos políticos, en Venezuela se siguen conculcando y violando los derechos humanos, en Venezuela sigue generándose una expulsión de más de 8 millones de venezolanos por el mundo. Aquí en Uruguay hay más de 30.000 viviendo. En Venezuela se siguieron robando las elecciones de 2024. Nosotros no justificamos ningún tipo de intervención, ningún tipo de injerencia. Ahora, no hay que confundir la no injerencia con la indiferencia. Y si hay un tema que a nosotros no nos ha sido indiferente, es la realidad venezolana. Muchos en todos estos años, y en particular durante el último tiempo, han optado por el silencio cómplice, un silencio ensordecedor. Nosotros hemos hablado de Venezuela, le hemos pedido, le hemos reclamado a los dirigentes políticos de la izquierda latinoamericana como Boric, como Lula, como López Obrador, que se pusieran los pantalones y fueran a hablar con Maduro y que le reclamasen que cumpliese con lo que había sido la decisión del pueblo venezolano. Bueno, eligieron mirar para el costado. El futuro de los venezolanos lo tienen que resolver los venezolanos. No hay otra lectura. De lo contrario, todo lo que pasó hasta ahora no habrá servido de nada. Y más allá de la declaración que emitió el Partido Nacional, el senador blanco Sebastián da Silva justificó la medida de intervención en Venezuela por parte de Estados Unidos porque era la única forma de derrocar a Maduro. A su vez, el legislador consideró nefasta la declaración del gobierno y señaló que en su momento el Frente Amplio no quiso investigar los negocios con el país caribeño. El Partido Nacional no tiene que andar dando pruebas de lo que piensa sobre la autodeterminación de los pueblos y el resto de las palabras que están ya bastante pasaditas de moda, ¿no? Acá estamos frente al derrocamiento de un dictador malnacido, que la única forma que había de hacerla era sacándolo y llevándolo preso. Todos los que se rompen la ropa hablando de la autodeterminación de los pueblos descubrieron de que son las tropas especiales de Cuba, ¿sí?, las que protegían a Maduro. Entonces, va a ser tan divertido ver cómo se cae todo ese relato de palabra florida, que yo me voy a sentar a analizar y ver detenidamente. El Frente Amplio, en su historial, un día no permitió que se investigara los negocios con Venezuela. Es reconocido por todos los negocios fraudulentos que hubieron. Hay gente tan vera que Venezuela le debe plata. Hay hijos de presidentes que se enriquecieron. Hay diputados que hicieron negocios dantescos, como lo de Enviro, que viajaron 85 veces. Hay mucha cosa. Entonces, por eso, el Uruguay, hoy gobernado por el Frente Amplio, va alineándose al eje tenebroso de la izquierda, que al igual que la izquierda uruguaya, tiene mucho para ocultar. Y desde el Partido Colorado, el expresidente Julio María Sanguinetti celebró la caída de Nicolás Maduro tras su captura por Estados Unidos y expresó que ha caído un dictador. Sanguinetti señaló que la intervención debe ser liberadora y no una dominación, incluyendo una transición razonable hacia una democracia y la autodeterminación del pueblo venezolano. El dirigente del Partido Colorado sostuvo que ante dictaduras la no intervención no siempre es un principio absoluto y opinó que Venezuela no puede invocar los derechos que ha rechazado. Y seguimos en tema porque el historiador y analista político de Venezuela, Ángel Lombardi, contó que la situación en su país es de normalidad por el momento, sin manifestaciones ni a favor ni en contra del secuestro del presidente Maduro por parte de Estados Unidos.
Lombardi dijo que si bien existe temor por la posible represión y por la situación de los presos políticos, hay acceso total a medios de todo el mundo para saber lo que está pasando, y comparó la situación política con el realismo mágico literario, donde todo puede suceder. Aquí hay una situación, es decir, que pudiéramos calificarla en términos literarios de realismo mágico o de surrealismo. La información que hay, lo que está en los noticieros, en los medios, pero la cotidianidad no se ha interrumpido en absoluto. O sea, lógicamente, el 2, diríamos, el país estaba en silencio, o sea, la mayoría en sus casas, porque se sabía lo que estaba ocurriendo, pero no había, es decir, mayor información. Pero ya desde ayer domingo y hoy lunes, prácticamente, por lo menos la percepción aquí en la ciudad y las comunicaciones que tengo con amigos y familias en otra parte del país, hay, diríamos, entre comillas, normalidad. O sea, no hay manifestaciones ni de descontento ni de contento, ¿no? Lombardi aseguró que hay acceso pleno a medios de comunicación de todo el mundo para seguir los acontecimientos y que incluso la sociedad venezolana se vio sorprendida por la descalificación de Trump hacia la opositora Corina Machado y la apuesta por la vicepresidenta Delcy Rodríguez para que siga al frente de Venezuela. Cuando te hablaba de realismo mágico, surrealismo, me acordé también del Gato Pardo. Todo cambia para que nada cambie, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, o sea, lo que acabas de decir está expresamente dicho, no interpretado, sino claramente dicho en el estilo de Trump. En su discurso, o sea, prácticamente descalificó a María Corina, no solamente la aparta, sino que en términos de lenguaje la descalifica. Por otro lado, también fue muy claro la decisión tomada de que fuera la vicepresidenta quien se encargara y que con ella se había conversado largamente y que garantizaba los negocios que de los intereses de Estados Unidos. Dejamos por un rato el tema de Venezuela y nos vamos a temas que son departamentales de Montevideo, porque también hay cultura en verano y con este tema está nuestro compañero Eduardo Delgado. Muy buenos días. ¿Cómo andás, Eduardo? Un gusto saludarte, Pilar. Así es, porque estamos en la 13ª edición de Montevideo de las Artes, que comenzó el pasado 3 de enero, se extiende hasta el 30 de este mes en diferentes espacios culturales de la capital. Justamente es un festival que se ha transformado ya en un clásico, en un ícono de este verano de la capital del país. Y estoy con Eduardo Pintos, uno de los coordinadores del festival, para conocer, Eduardo, características de esta 13ª edición de Montevideo de las Artes. Bueno, estamos muy contentos. El festival va a transcurrir en todo enero en toda la ciudad de Montevideo. Es un festival que va por la edición número 13 este año. Es un festival cuyo contenido, cuya programación se desprende del programa Fortalecimiento de las Artes que coordina la Intendencia de Montevideo y el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Y bueno, con ese llamado de esas obras que circularon por Montevideo desde agosto a diciembre por varios barrios de Montevideo, se arma este festival que ya, valga la redundancia, ya hace 13 años que sucede gratuito en varias salas de Montevideo, en el centro, y sobre todo es un festival que descentraliza el teatro y los espectáculos teatrales y musicales y de danza por toda la ciudad durante todo el mes. Y ya que hablaste de danza, justamente, contanos un poquito cómo fue este proceso de, en esta edición, incluir espectáculos de danza, cómo se tomó la decisión y los espectáculos que lo integran. Bueno, mira, el programa, así como el festival, se coordina con SUA, con FUTI y con el gremio de la danza, con la Asociación de Danza del Uruguay, el gremio más que nada, ADU. Nosotros teníamos el interés también de sumar danza porque es un festival de las artes, entonces queríamos que no fuera solo de las artes escénicas teatrales, sino que fuera un festival de las artes. Este año tuvimos la suerte de tener en el llamado algunos espectáculos que tienen características de teatro musical, entonces a partir de que estuvimos asumiendo la coordinación del programa con Sofía Antonás, mi compañera, nos juntamos con ADU, ya había una inquietud de sumar danza
al festival. Entonces se sumaron en esta primera oportunidad 4 espectáculos de danza, danza contemporánea, danza folclórica, danza inclusiva y danza para niños. Entonces, la verdad que estamos muy contentos porque es un festival que es de las artes. Entonces, bueno, esperemos que en las ediciones que vengan la danza siga creciendo en la grilla del festival, ¿no? Y Leonardo, recordábamos antes de comenzar la nota que este festival comenzó en la Sala Verdi, donde se sigue dando que cientos de personas se juntan allí a esperar. ¿Cómo fue este proceso de que se fue descentralizando los barrios de Montevideo? Bueno, la descentralización cultural del programa ya venía sucediendo en el año porque, como te decía, los espectáculos giran por todo Montevideo todo el año. A medida que empezaron a surgir otros espacios, por ejemplo en el 2020 se creó la Sala Lazaroff, se remodeló el Artesano, teníamos el Florencio Sánchez del Cerro que asumió una nueva gestión, teníamos una gestión en la Terminal Goes y también otros espacios culturales que la Intendencia ha ido generando por toda la ciudad en estos años, como son, por ejemplo, en este año nosotros tenemos actividades en Villa Dolores y en el Espacio Modelo. Entonces nos pareció interesante, si bien la oferta teatral en el año está mayormente concentrada en el centro, nos parece interesante que sucediera en todo Montevideo, porque sucede así durante el año. Entonces fue un proceso en el cual nosotros propusimos, pero también los territorios, los vecinos y las comunidades, sobre todo a través del programa Esquinas de la Cultura y de los gestores, venía como un pedido de, che, traigamos teatro a los barrios, como hacemos todo el año. Entonces es un festival, por eso es Montevideo de las Artes, porque es todo Montevideo, en los 8 municipios de Montevideo, y bueno, a nosotros nos parece que está buenísimo y queremos que siga creciendo, ¿no? Y por último, decíamos que la entrada es libre. ¿Cómo hacen las personas interesadas para justamente concurrir a estos espectáculos? La entrada es libre. Mirá, la Verdi es como la sala que nuclea como la información y la sala del festival. En el caso de la Verdi, la entrada es libre hasta completar aforo. La gente va, le invitamos a la gente a que vaya temprano. Las funciones para niños son a las 7 de la tarde. Para adultos es a las 8:30, ese es el horario, hasta el 30 de enero. En la Verdi es entrada hasta completar aforo. Después, en la página de la Intendencia y en la web están aclarados en cada sala cómo es el sistema de reservas de cada sala para que las personas puedan llamar y reservar o arrimarse hasta completar aforo temprano. Y otra cosa que me gustaría sumar a lo que me estás preguntando es que este año tenemos un sistema de traslado gratuito desde la Verdi al Cerro, al Florencio Sánchez, y desde la Verdi a el Centro Cultural Artesano en Peñarol, con retorno 1 hora antes de cada función. Para esas 2 salas que están un poco más alejadas del centro van a haber 2 recorridos. La gente va 1 hora antes de la función, en el bondi va y viene después de la función. Eso es otra cosa que, junto con la danza, es la gran novedad del festival este año. Leonardo Pinto, gracias por estos minutos, muy amable. Por favor, a ustedes por el espacio. Pilar, como decíamos, Montevideo de las Artes, 13ª edición hasta el 30 de enero, entrada libre, 12 espacios culturales en los 8 municipios de Montevideo. Gracias, Eduardo, y hay buenas obras además en general, ¿eh? Así que bueno, con esta información, con esta invitación, dejamos atrás esta edición de MBD Noticias, la actualización informativa, la edición central a las 19 y nosotros nos estamos reencontrando en una nueva edición de este MBD Noticias. Pasen bien. El presidente Yamandu Orsi mantuvo un diálogo telefónico con el mandatario español Pedro Sánchez, donde compartieron la preocupación por la intervención de Estados Unidos en Venezuela. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que lo correcto es escandalizarse ante la intervención de Estados Unidos en Venezuela porque la región está siendo agredida. El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez dijo que el pueblo venezolano debe resolver sobre su futuro y el senador blanco Sebastián da Silva justificó la medida de intervención estadounidense. Venezolanos residentes en Uruguay se concentraron en Montevideo el fin de semana para celebrar la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.